a confirmar ciertas cosas de hechos pasados, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, vamos a entender ciertos paralelismos, o sea, qué tiene que ver la historia, qué es lo que tiene la arqueología con la Biblia, ¿de acuerdo? Pero no sin antes vamos a orar, vamos a decirle al Señor, le vamos a pedir permiso al Señor para que el tema que tratemos esta noche sea para beneficio de ustedes, como también para el crecimiento académico mío, y ustedes también incluso van a aprender, ¿de acuerdo? Vamos a orar ahí donde estén, inclinen su rostro, vamos a comunicarnos con Dios. Bondadoso Padre, te damos gracias porque has permitido a que un puñado de tus hijos estemos acá en este lugar. Algunos van a acampar, o vamos a acampar, otros pues van a dormir en su hogar. Y deseamos, mi Dios, que este conocimiento que obtendremos esta noche sea con el propósito de hacer y confirmar nuestra fe en tu palabra. Así que, mi Dios, en tus manos nos abandonamos para que seas con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, entonces el objetivo de todo esto es que nosotros presentemos la arqueología como, no como la base de nuestra fe, para nada. O sea, para creer en la Biblia no necesitaríamos de la arqueología, pero nos ayuda a confirmar lo que la Biblia dice, ¿de acuerdo? Para eso vamos a aprender esto. Confirmar el contexto histórico de la Biblia, demostrar los relatos que están arraigados en hechos reales con el fin de fortalecer nuestra fe, ¿de acuerdo? Ahora, para ello les quiero preguntar, ¿yo necesito evidencias para creer en la Biblia, sí o no? O sea, ¿yo necesito pruebas para que crea en la Biblia, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Necesito pruebas o pues, con tan solo leer la Biblia yo ya creo en ella, o necesito más pruebas? ¿Qué ustedes piensan? ¿Necesito más pruebas o es necesaria más evidencia para que yo pueda creer en la Biblia? ¿Qué es lo que ustedes consideran? O la Biblia en sí, o sea, solo con leer la Biblia y ya con eso nada más es suficiente para creer. Yo no sé qué es lo que ustedes piensan, y yo deseo que me levanten la mano los que en este momento dicen, bueno, yo creo que necesito un poco más aparte de la Biblia para creer en las Escrituras. ¿Quiénes dicen eso? O solamente ahora pueden decirme ustedes, yo solamente con leer la Biblia tengo más que suficiente. ¿Quiénes creen eso? Ok, tenemos a alguien ahí que dice, yo solamente necesito leer la Biblia para creer, y está bien. Ahora, queridos hermanos, vamos a leer Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Luego vamos a leer Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Y yo les pido a que abran su Biblia y vamos a leer esos capítulos o esos versículos. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Y ahí empezamos, porque son datos de ciencia que nos enseña a que la Biblia nos indica que estudiar, que investigar es bueno para nosotros. Lo tienen Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Vean lo que dice Lucas. Lucas, si ustedes conocen o en algún momento han escuchado de él, Lucas era un investigador. Y dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículos 1 al 4. Excelentísimo Teófilo, dice Lucas, muchos han procurado contar en orden los hechos, ciertos cumplidos entre otros, tal como lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Después de haber investigado, el versículo 3, ¿qué fue lo que sucedió?
Después de que habían, ¿qué cosa? Había investigado con diligencia desde su origen, me ha parecido bien escribírtelo en orden para que conozcas la solidez de la enseñanza que has recibido. Vean, la ciencia es muy importante para conocer más de la Biblia. Vuelvo a repetir. Creer en la Biblia por sí misma es bueno, pero cuando la ciencia toma un punto importante para comprobar más de lo que ya está escrito, solidifica nuestra fe. ¿De acuerdo? Porque entonces ya hay hechos verídicos que a mí me indican que lo que creo no es mentira, sino es real. Entonces, apoya a que nosotros tengamos más fe y ya no tengamos más dudas si en algún momento la hemos tenido, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la arqueología? La arqueología se encarga de estudiar, desempolvar todas las cosas que nos ayudan a entender de que en el pasado sucedieron cosas. Para eso es la arqueología. La arqueología no reemplaza la fe en ningún momento, la fortalece. Ahora, voy a empezar a entrar en detalles porque los estudios que vamos a ver más adelante, no, en su mayoría no fueron adventistas los que hicieron esos descubrimientos. Pero esta figura, esta tacita que ustedes ven, o como lo llaman, como, no sé, un cántaro, como una tinajita, como ustedes lo ven allí, ese descubrimiento lo hizo la Universidad de, voy a ver si lo puedo pronunciar muy bien, Southern de Estados Unidos, está en California. Esa universidad es adventista y ellos descubrieron esta tacita en una expedición que hicieron allá por el Viejo Oriente, por Israel y todo eso, y lo encontraron allí y resulta que allí dice en unas partecitas que estaba fabricado en Jerusalén o pertenecía a la cultura judía. Eso quiere decir de que verdaderamente esta tacita tuvo su historia, la cultura fue real. Entonces, lo que dice la Biblia no es mentira de que los israelitas o los judíos existieron, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto vamos a ir a lo que venimos y como decimos comúnmente, ¿cómo podemos identificar la arqueología dentro del Antiguo Testamento? Vamos a descubrir esto. En primer lugar, vamos a entender dónde se menciona la casa de David dentro de la Biblia, como también dónde fue encontrado algún artefacto que nos da luz de lo que realmente dice la Biblia. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Y cuando alguien lo tenga, por favor, me lo lee. Además, yo haré que el reino de tus hijos sea firme y dure para siempre. Muy bien, muchas gracias. Vean, Dios confirma en Samuel, por medio de Samuel, el reinado y el legado de David. Y Dios le dice a David por medio de Samuel que para siempre su hogar iban a ser los reyes de Judá o de Jerusalén. ¿De acuerdo? Ahora, en el siglo 9 antes de Cristo, más o menos esa es la edad en la que tentativamente se escribió esta estela. Esta estela se le conoce comúnmente como la estela de Dan. ¿Por qué? Porque ahí se encontró, resulta de que ustedes han escuchado de la tierra de Dan o algo por el estilo, allí fue donde encontrado, allí en Jerusalén o en Israel, allí se encontró esta estela, que esta solamente es un fragmento, y lo que hay allí, bueno, dicho sea de paso, las culturas no judías, ellos nunca, pero nunca grababan derrotas en sus historias. Jamás. La única cultura que escribió sus derrotas es la cultura judía o los israelitas.
De allí, si ustedes desean investigar más al respecto, van con la cultura egipcia, con la cultura babilónica. Ellos nunca les van a hablar acerca de las derrotas que tuvieron en alguna guerra que tuvieron que enfrentarse. Nunca lo van a hacer. Sin embargo, los únicos que escriben acerca de sus derrotas son los judíos y los israelitas. ¿Pero por qué? Porque, bueno, ahí hay una lección espiritual, porque cada vez que vivían cerca de Cristo, de Dios, perdón, que es lo mismo, ellos obtenían la victoria. Pero cuando se alejaban de Dios, iban a ser derrotados, ¿de acuerdo? Entonces, Dios es tan en su amor y misericordia, dejó e inspiró a sus discípulos, a los profetas para escribir su palabra, pero para que escribieran ahí también las derrotas, para que nosotros, cada uno de nosotros, entendiéramos que las victorias provienen solamente si estamos tomados de la mano de Dios. De lo contrario, también vamos a tener derrotas, tal como lo tuvo el pueblo de Jerusalén. Y gloria al Señor, si nosotros estamos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, ¿vamos a ser derrotados? Jamás. Por eso dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, ¿qué? Del Omnipotente. Y dije los dos versículos, pero bueno, vamos a continuar acá. Esta estela fue descubierta en 1993. No fue hace mucho, yo no sé quiénes nacieron de acá en el 93. Vean ese año importante porque se descubrió esta estela, perdón, y en esta estela dice, escriben una victoria sobre la casa de David. O sea, en una parte de esta estela, el idioma las letras que se utilizaron se le llama cuneiforme. Allí dice explícitamente que hubo una victoria sobre la casa de David. Ahora, no dice específicamente sobre qué rey fue, pero dice que sobre la casa de David. Y si se recuerdan del versículo que leímos, que dice específicamente que los reyes que iban a estar reinando en Judá o en Jerusalén iban a ser solo los de la casa de David. Entonces, arqueológicamente vemos una evidencia de que esto es verdad, de que segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16, es confirmado en esta estela descubierta en Jerusalén, en Israel, en 1993. Ahora, vayamos un poquito más atrás. Hablemos acerca de Josué capítulo 6, versículo 20. ¿Qué sucede en Josué capítulo 6? Acá yo ya les tengo como decimos comúnmente, acá ya les tengo el chivito, y ahí les dije de quién vamos a hablar. Las murallas de Jericó. Estas murallas, aquí precisamente aparece una imagen. Las murallas resultan que eran tan altas, pero cuando los arqueólogos comenzaron a descubrir, se dieron cuenta que esas murallas cayeron del lado de afuera, no del lado hacia adentro. Es decir, hagamos de cuenta de que esta pared es la muralla. Entonces los arqueólogos se dieron cuenta que en vez de caer hacia adentro, cayeron hacia afuera. Pero resulta de que acá podríamos ver un poco al respecto, que la estructura de esas paredes estaban hechas literalmente por si en algún momento verdaderamente cayeran hacia adentro, no hacia afuera. O sea, la lógica humana pensaría de que si debían caer hacia adentro, no hacia afuera. ¿Y cómo fue que precisamente cayeron hacia afuera? Me explico. ¿Cómo es que los israelitas pudieron entrar? Hasta cierto punto es algo de sentido común, porque si no habían escaleras, ¿cómo subirse y treparse para luego atacar al pueblo que quedó dentro? Podríamos decir, vuelvo a repetir, de sentido común. ¿Por qué? Porque entonces aquí esas murallas que cayeron hacia afuera, aprovecharon los israelitas para subir
como escalera y terminarla de conquistar. Ahora vean lo que dice Patriarcas y Profetas para entender más aún el contexto que vivía Jericó. Patriarcas y Profetas, página 521, dice: una de las mayores fortalezas de la tierra, la grande y rica ciudad de Jericó, se hallaba frente a ellos a poca distancia de su campamento de Gilgal, situada en el margen de una llanura feraz en que abundaban los ricos y diversos productos de los trópicos. Esta ciudad orgullosa, cuyos palacios y templos eran morada de lujos y de vicios, desafiaban al Dios de Israel desde sus macizos baluartes. Jericó era una de las sedes principales de la idolatría y se dedicaban especialmente al culto de Astarte, diosa de la luna. Allí se concentraban todos los ritos más viles y degradantes de la región de los cananeos. El pueblo de Israel, que tenía aún fresco el recuerdo de las consecuencias terribles del pecado que cometerían en Bet-peor, no podían contemplar esta ciudad pagana sino con repugnancia y horror. Vean, el pueblo de Jericó, algo que en ese párrafo no está mencionado, resulta de que ellos practicaban cosas muy horribles que a nosotros tal vez no nos viene a nuestra mente. El asunto acá, queridos hermanos, es de que cada una de las cosas que hoy se han descubierto nos han dado a entender de que todo lo que ha acontecido, lo que nos dice la Biblia, ha sucedido verdaderamente. Y estos son los restos que quedaron del pueblo de Jericó. Ese muro que vimos hace un momento pudo haber sido alguno de los que ustedes ven de este lado. Aparte de esto, ustedes se recuerdan de Rahab. ¿Rahab de dónde era? Precisamente de ahí. Vean, un dato curioso es que el pueblo de Jericó tenía dos muros. Uno que es este y el segundo es este. En medio de estos dos muros vivía la gente marginada. La gente que vivía de escasos recursos, que vivían de la vida fácil, de la vida alegre. Y ustedes saben a qué se dedicaba Rahab, ¿no? Entonces, para que ella atendiera a sus clientes, se le hacía más fácil vivir entre esta muralla y pegado. Vean, lo curioso es de que habían casas pegaditas al muro y que aprovechaban el muro como parte de la pared de su casa. Entonces, por eso es de que la Biblia dice que los espías salieron de una parte ahí del muro. Y entonces, apreciados hermanos, yo les digo, es curioso darse cuenta, porque si los espías hubieran salido de este lado, no hubieran podido salir, ¿no? Era obvio, es sobreentender de que los espías tenían que quedarse allí a la orilla para que se les facilitara la huida si en caso los encontraban, y que de hecho los empezaron a buscar, ¿no? Entonces, hay una parte acá, hay una parte en que el muro no cayó del todo. ¿Por qué no cayó del todo? Porque la casa donde estaba la familia de Rahab no cayó. Y esta es la parte que permaneció, no digo intacta, porque después del paso del tiempo tuvo que haberse erosionada la tierra, ¿no? Entonces vemos que todo lo que sucedió en la historia y arqueológicamente que se descubrió está escrito en la Biblia y arqueológicamente se ha descubierto. Ahora, vamos a esto, que eso es lo interesante de lo que yo les estaba hablando. Esdras capítulo 1, versículos 1 al 2. Yo les invito a que lo busquen, por favor. Esdras capítulo 1, versículo
1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor dicha por medio de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien mandó pregonar de viva voz y por escrito por todo su reino este decreto. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Ok, este edicto en dejar libre al pueblo precisamente aparece en ese cilindro. Ese documento que aparece en arcilla, que precisamente ese cilindro es un documento, fue más o menos se tiene contemplado en que fue esculpido, fue elaborado en el año 539 antes de Cristo. Y con esa inscripción, obviamente, se entiende que hay algo más allí. Esto fue encontrado en donde actualmente, o más bien donde existió la antigua Babilonia. Aparte de esto, se considera que esta fue una de las primeras cartas encontradas y escritas, en donde, vuelvo a repetir, hace un edicto en el que los pueblos que fueron esclavizados en algún momento salieran libres. Y especialmente en este caso se dice que al pueblo de Jerusalén le habían dado libertad para que fuera a reconstruir, ¿qué cosa? La casa de Dios. Y entonces en el año 457 que dice Daniel, fue decretado y fue dado la autorización para que fueran a reconstruir el templo en Jerusalén. Pero vean esto curioso, queridos hermanos, que este cilindro no se encontró dentro de donde se pudo haber escrito la Biblia. No se encontró en Israel, no se encontró en, ¿qué le podría decir? En Jerusalén. No se encontró en ninguno de esos lugares. Se encontró en donde se ubica la antigua Babilonia. Y entonces podríamos darnos cuenta de que, ¿qué hace este cilindro allá? Mencionando que debían dejar libre al pueblo de Israel. Debían dejar libre a todos los pueblos que habían sido esclavizados. Y entre ellos estaba el pueblo de Dios. Este artefacto lo escribió Ciro el Grande, quien estaba gobernando en ese tiempo el pueblo de Babilonia. Hasta este momento vamos viendo tres casos. El primero, la estela de Dan. El segundo, la muralla de Jericó. Y ahora estamos viendo el cilindro de Ciro. ¿Cuál les ha impactado más? Yo quiero escucharles ahora. La muralla de Jericó, pastor, ¿cuál a usted le ha impactado más de los tres hallazgos arqueológicos que he presentado hasta este momento? El cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro, muy bien. Ahora les pregunto esto. ¿Creen ustedes que o necesitan más para creer en la Biblia? ¿O esto es suficiente? ¿Creen ustedes de que necesitamos más evidencia para creer en lo que está escrito aquí? ¿O con lo que ya conocemos es suficiente? Creo completamente en la Biblia. Ya no tengo dudas. Si he de aprender más, es solamente para crecer mi conocimiento, aumentar mi conocimiento. Pero que eso a mí no me va a hacer a decir, no, necesito saber más para ver si es verdad o no. No, ya con lo que sé es suficiente. Ahora, queridos hermanos, vamos a avanzar porque necesitamos saber acerca de la arqueología en el Nuevo Testamento. Vean, esto solamente yo les presenté un pincelazo rápidamente de lo que es la arqueología dentro del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver acerca del Nuevo Testamento. Normalmente ocurre, o todas estas lo que vamos a ver, fueron obviamente encontrados cosas que se construyeron después de Cristo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver lo siguiente
vamos a encontrar las piscinas de Bethesda, un escrito de Poncio Pilato, y entre otras cosas. Pero vamos al grano. Acá vamos a ver en Juan capítulo 16, versículo 16. Al principio mucha gente creía, como no habían muchos registros acerca de que si verdaderamente, o de hecho hay pocos o casi nada de registros acerca de el famoso Poncio Pilato, este inscrito que precisamente ustedes pueden ver es como una estela. Allí se encuentra algo que da a conocer que este personaje estaba gobernando cuando Jesús estaba en esta tierra, estaba pues obviamente ministrando a los discípulos. Voy a invitarles a que leamos Juan capítulo 19, versículo 16. Cuando lo tengan, me hacen favor de decirme amén. Y si alguien le puede dar lectura, pues para mí mucho mejor. Capítulo 19 de Juan, versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuesen resucitados. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Muchas gracias. En ese momento se lee, lo que leímos fue lo que hizo Poncio Pilatos a Jesús. Poncio Pilatos tomó carta o formó parte de la historia, pero solamente en la Biblia encontramos algo acerca de esto. Pero ahora, si vamos en la historia, hay poco documento que nos acerca si verdaderamente lo que sucedió es verdad o no. Sin embargo, por medio de esta inscripción, este hallazgo arqueológico que fue hallado en 1961 en Cesarea, ahí en Israel, se encontró este escrito. Resulta de que este escrito más o menos se considera que fue esculpido, que fue elaborado en el primer siglo de nuestra era, por decirlo así, o después de Cristo. Esta inscripción lo descubrió una arqueóloga, doctora, una fanática. Se le considera fanática a las personas que no son arqueólogas, pero les gustan participar en excavaciones. Ya, entonces había una fanática dentro de esa expedición que comenzó a participar y resulta de que ella encontró esta inscripción. Quien lo encontró se llama María Teresa. Y resulta que ella encontró esta estela y en el contenido pues decía Tiberio de Cesarea. Perdón, estaba dedicado a Tiberio de Cesarea. Queridos hermanos, este es uno de los hallazgos que se hizo en 1961. Ahora vamos con este. El pórtico de 5 puertas que se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 2. Allí se encuentra esta parte precisamente que ustedes ven en pantalla y resulta de que en ese lugar se encuentran precisamente las 5 puertas y abajo pues aparece la piscina tal como lo relatan algunos evangelios. Esta inscripción fue más bien este monumento o este lugar fue encontrado durante el siglo XIX. Ahora, esto pues obviamente lo encontramos como una parte en donde ustedes recuerdan de que habían los enfermos llegaban a la orilla y esperaban a que, decían ellos, a que el agua se moviera para sumergirse y entonces ellos encontrar la sanidad. Entonces esta parte ustedes incluso si algún día quieren ir a conocer allá a Jerusalén, allá lo pueden encontrar. Se dice que esa es. Ya arqueológicamente dicen que ese es. Bueno, a los críticos dirán otra cosa, pero por ahora la arqueología sí establece de que ese lugar es. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir a lo más reciente, que son los textos preservados y que de hecho se considera como una de las Biblias más antiguas, que fueron los rollos encontrados en el Mar Muerto. Esto más o menos, según la arqueología, como ustedes pueden ver en pantalla, en el siglo 3 antes de Cristo o en el siglo después de Cristo fueron escritos.
y esos fueron guardados ahí cerca del Mar Muerto. Encontraron cuevas y precisamente allí se encontraron esos rollos. Esos rollos contenían todos los libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Como también algunos del Nuevo Testamento. Dicen que esa Biblia podría ser una de las más antiguas que existen. Sin embargo, no se tiene un estudio específico como para decir si es o no la Biblia más antigua. Porque de hecho tiene otros libros que la Biblia que nosotros tenemos no las tienen. Sin embargo, confirma que lo que está escrito acá sí sucedió. A eso es lo que quiero llegar. ¿De acuerdo? Esto pues empezaron a descubrirlo en 1947, en el 2007, ya hace como 9 años atrás, se llegaron a descubrir otros rollos que complementaban estos. Ahora, apreciados hermanos, el consejo para los maestros, página 411 nos dice: Dios es el autor de la ciencia. También nos dice: la investigación científica abre ante la mente vastos campos de pensamiento e información, capacitándonos para ver a Dios en sus obras creadoras. La ignorancia puede intentar apoyar al escepticismo apelando a la ciencia, pero a la vez de sostenerlo. La verdadera ciencia revela con nuevas evidencias la sabiduría y el poder de Dios. Debidamente entendida, la ciencia y la palabra escrita concuerdan y cada una derrama luz sobre la otra. Juntamente nos conducen a Dios, enseñándonos algo de las leyes sabias y benéficas por medio de las cuales Él obra. Apreciados hermanos, son pocos los datos que les di. Me hubiera encantado darles un montón y enseñarles bastantes artefactos arqueológicos. Pero acá yo quiero quedarme con algo muy importante acerca de esto. Si nos preguntamos, ¿la Iglesia Adventista ha formado parte de estos descubrimientos arqueológicos? Este que ven allí es uno de varios. Y yo le voy a mandar unos links de algunas revistas escritas por la iglesia, por la Universidad de Southern de California, al pastor, para que el pastor lo envíe al grupo donde tienen WhatsApp o al número de ustedes, para que ustedes revisen allí y se den cuenta de que no solamente arqueólogos no cristianos han encontrado cosas bíblicas, sino también la Iglesia Adventista, por medio de arqueólogos propios de la iglesia, han hecho cosas muy importantes respecto a la ciencia. Pregunto, queridos hermanos, ¿hay alguna duda que les haya quedado respecto a lo que les acabo de exponer? Voy a dejar un minuto de preguntas, 2 minutos. Si tiene alguien alguna pregunta, que lo hagan, sin miedo. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Ya se le olvidó. Ok, entonces yo voy a preguntar. Yo voy a preguntar, hermanos. Acabamos de llegar. Yo voy a preguntar. ¿Ustedes se recuerdan del año en el que Dios dice por medio de Daniel que iba a iniciar la profecía de las 2300 tardes y mañanas? Ah, muy bien, está bien. ¿Cómo se llama el objeto que nos ayuda a confirmar lo que Daniel dice? Ese sí está fácil. ¿Cómo se llama el objeto arqueológico que nos ayuda a confirmar lo que la hermana nos acaba de decir? No, un dato arqueológico. Ok, muy bien. Pero los que estuvieron acá, ¿quiénes se recuerdan de ello?
El cilindro de Ciro, muy bien, el cilindro de Ciro es este. Este es el cilindro de Ciro, ¿de acuerdo? Ahora, voy a hacer otra pregunta. Ustedes, bueno, voy a decirles, esta es fácil. ¿Cuántos muros tenía la ciudad de Jericó? Esta sí está fácil, ¿ah? Esa sí estaba facilísima, ¿no? ¿Dónde se cree que estaba la casa de Rahab? Okay. ¿De qué lado cayó el muro? ¿De adentro o afuera? Ya vieron de que sí se les quedó. Está bien, está bien. Eso me alegra, eso me alegra. Ya. Ok, hermanos. Que todo lo que hayan aprendido esta noche sea para fortalecer su fe. Yo les pregunto, ¿acaso esto lo que nosotros aprendimos ahora y conocemos mucha gente no debiera conocer? Claro que sí. ¿Quiénes son los encargados de ir a enseñarles? Más allá de conocer y tener más allá de saber, conocer, aprender, es de tener un compromiso con el Señor y decir, Señor, yo quiero compartir lo que yo aprendí. Yo quiero compartir por medio de lo que sé a otras personas. Y que esto solamente reafirma mi fe acerca de lo que está escrito. ¿Cuántos de esta noche desean decirle al Señor, Señor, yo quiero compartir lo que yo sé a muchas personas? Porque yo quiero que otros conozcan la palabra de salvación que nos lleva a Cristo. Quiero invitarles a que se pongan en pie. Digámosle al Señor en esta noche, Señor, lo que hoy aprendí, lo que hoy conocí, fundamente mi fe y que yo tenga el valor de compartir esto con mis amigos, con mi familia, con mis vecinos, con mis empleados, con todos los que están a mi alrededor. Vamos a orar. Bondadoso Padre, tú por medio de la ciencia nos has enseñado no solamente una, sino varias cosas que son fundamentales para que creamos en tu palabra. Jesús dijo en algún momento, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. A veces necesitamos de evidencias científicas para acrecentar nuestra fe. Y aquí está la evidencia que necesitamos. Así que mi Dios, ayúdanos a que esa fe cada día dé fruto para que otras personas crean en este evangelio eterno que nosotros hemos conocido. Gracias por el grupo de personas que han venido acá para escuchar tu palabra. Oramos y suplicamos para que si algún joven estaba dudando de tu palabra, de tu existencia, de los milagros que un día obraste, que por medio de ello hoy pueda comprender o haya comprendido de que todo lo que escribiste es verdad, porque mi Dios, tú eres fiel en tus promesas que dices que te vas a presentar ante todo aquel que desea conocerte verdaderamente. Así como lo hiciste con Pablo, te presentaste ante él, lo hiciste con otras personas, mi Dios, que te revelaste por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de personas que estaban a su lado. Mi Dios, tú puedes hacer lo que quieras con nosotros para salvación nuestra. Así que, mi Padre, en tus manos nos abandonamos esta noche, oramos y pedimos en Jesús todo. Amén. Amén. Y amén.